Probablemente, hermanos, de cuantos estáis aquí en este templo, los corazones de Jesús y de María, la iglesia de San Ildefonso que llamamos, muchos sois adoradores que cuando vuestro tiempo lo permite o cuando vosotros habéis querido ofrecer esa adoración, bien en el día, bien en la noche, pues formáis ese grupo que ora constantemente en la ciudad de Toledo, como también en los otros dos lugares, en la ciudad de Talavera y en Torrijos. Desde los más pequeños a los más mayores, desde los que generosamente ofrecéis en esas horas, vuestra adoración en esas horas, pues, tal vez más difíciles en la noche, a los que pues tengáis que ateneros a vuestro propio horario. Y esa es la primera cosa que quería deciros para agradeceros en nombre de Jesucristo y, como es lógico, por lo que significáis para esta diócesis, vuestra oración, vuestra adoración, que como parte del pueblo de Dios, esposa de Cristo, ora a su Señor y mantiene ese diálogo eterno del que quiso ser palabra del Padre y garantía siempre de nuestra comunión con la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ocurre este 10º aniversario de aquellos que empezasteis a adorar al Señor en la Capilla de la Inmaculada, con el inicio de la Cuaresma, o si queréis, con el inicio del primer domingo de Cuaresma. Las palabras que se utilizan, se pueden utilizar cuando se impone la ceniza como signo, es justamente la que don Víctor nos ha proclamado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque está cerca el reino de Dios. Y hemos escuchado en las lecturas, sobre todo en la primera y en la segunda, una alusión clarísima a lo que en la Cuaresma tenemos que hacer los hijos de la Iglesia, incluso aquellos que sean catecúmenos y por tanto ya están de algún modo dentro del pueblo de Dios, que es justamente recibir los sacramentos pascuales, o mejor dicho, nosotros los ya bautizados, conmemorarlos, es decir, renovarlos, porque es tan grande lo que se nos dio que no basta ni siquiera la celebración año tras año de los 40 días que preceden a la Semana Santa o que preceden al Tríduo Pascual, que, como bien sabéis, comienza la tarde del jueves hasta la tarde del domingo de resurrección, esos 3 días importantes, como eje central de nuestra fe. ¿De qué vale, dirán algunos, volver otra vez a renovar el bautismo? Si eso ya lo venimos haciendo, eso ya es un poco pesado, reiterativo. Pues a esa exclamación yo respondería con una cosa muy sencilla. Hermanos, no recibiríamos todos nosotros, si dijéramos eso,
las palabras que Jesús dijo a Nicodemo. Porque Nicodemo dijo, pero ¿cómo puede uno ya volver otra vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice, ¿y tú eres maestro en Israel? El que no nace del agua y del espíritu no tendrá la vida. Nosotros sí, nacimos, pero no en toda nuestra totalidad. El cristiano siempre se está haciendo. Y para que Jesucristo sea el Rey de nuestros corazones, constantemente necesitamos volver sobre las cosas fundamentales. En aquella oración que se celebra el segundo domingo de Pascua, domingo in albis, que sepamos apreciar de qué agua hemos nacido, con qué sangre se nos ha limpiado y qué alimento recibimos. Esa es. Por tanto, la evocación de Noé y aquellas aguas salvadoras para Noé y su familia y los animales del universo es una manera de hablarnos, y así lo hace esa primera carta de San Pedro que hemos escuchado en segundo lugar, como una catequesis a aquellos que hacía poco habían recibido las aguas bautismales, que a nosotros nos viene bien. Y con la forma tan escueta que tiene San Marcos de narrar las cosas, se nos habla también de esos 40 días. Pensad que en la Escritura, cuando se habla de 40 días, se está anunciando que hay algo importante que viene. Aquellos 40 días que Moisés estuvo en el Horeb, a ellos siguió el pacto, la alianza de Dios con su pueblo. Aquellos 40 días que caminó Elías también hasta el monte Sinaí, o el Horeb, que es lo mismo, precedieron a esa manifestación del Señor, aquel profeta que decía que se encontraba solo. Los 40 días que Jesús ora da lugar justamente a lo que dice el Evangelio. Jesús marchó a Galilea, comenzó a predicar y a anunciar que el reino de Dios está cerca y diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero ahí se habla de tentaciones. ¿Cómo tentaciones? Sí, necesitamos siempre saber de qué estamos tentados. Y sobre todo, de no tener un concepto de la vida cristiana como si fuera todo una novelita rosa o una telenovela que parece como si siempre termina en un final feliz. Claro que hay un final feliz, pero el Señor no nos ahorra el que nosotros, sabiendo que no nos salvamos a nosotros mismos, tengamos que disponernos para la lucha, sabiendo que vencemos. Eso es importante. Nadie se engancha a un banderín sabiendo que va a la derrota. Si nos hacemos de un equipo de fútbol, queremos que gane, ¿no? Si formamos parte de una cofradía, queremos que sea buena. Si queremos que nuestros hijos vayan a un buen centro educacional, queremos que también sirva para ello. Y nosotros, cuando elegimos al Señor y rechazamos el mal y al tentador, tenemos seguridad, porque muchas veces cuando nos introducimos dentro de nosotros mismos vemos nuestra propia debilidad. Entonces, este domingo primero de Cuaresma se nos dice a todos los cristianos, despertaos, que podemos vencer. Hay mucha gente derrotada entre los cristianos, hay
mucha gente derrotada. ¿Por qué? Porque a veces hemos puesto nuestra esperanza donde no se debe. Claro. Y luego viene el vacío. Y luego viene el resentimiento. Y luego viene a decir, pues hombre, ¿cómo hemos estado haciendo estas cosas? Pero eso no ocurre con Jesús. Porque Él vence en nosotros. Dice algún comentarista, creo que San Agustín, porque ha tomado Jesús nuestra carne, en su carne vence, para que nosotros venzamos. Y esto es importante porque tenemos un cierto complejo de inferioridad. Esto es imposible, no hay manera, siempre caigo en las mismas cosas, no tengo, parece como si no avanzo en la educación de mis hijos, no logro tener una oración fluida, me cuesta mucho el rezar o el vivir con intensidad mi trabajo, mi vocación, la educación de mis hijos o tantas y tantas cosas. Y entonces hay que mirar al Señor y ver cómo Él vence. Y no es alguien ajeno a nosotros, sino que está en nosotros porque ha participado, como dice la carta a los Hebreos, participa el sumo sacerdote que tenemos de nuestra carne y de nuestra sangre. Y no es por tanto ajeno a nuestras luchas, a nuestros esfuerzos, a todo lo que significa nuestra vida cristiana, que es maravillosa, que es una garantía para nuestra felicidad. Y, hermanos, quiero hacer también hincapié en esto, porque tenemos posibilidad de celebrar la Eucaristía que nos dejó el Señor. Podemos después gozar de su presencia en el Santísimo Sacramento. Y podemos entender nuestra oración de adoración y de petición profunda, porque nos unimos en el sacrificio de la Eucaristía, en la conmemoración de la Pascua del Señor, que es muerte y resurrección. Y si podemos llevar al Señor sacramentado de aquí hasta la capilla después de terminar esta Santa Misa, eso para nosotros tiene que ser también como un gozo. En un mundo como el nuestro, donde muchas veces se quiere pensar que el hecho religioso cristiano, nuestra fe, no vale y que es pernicioso, y algunos piensan así, porque hacen ahí una especie de mezcla y no sé por qué siempre están pensando en el pasado, cuando si se trata del pasado, de dónde nacieron las grandes guerras del siglo XX y las que en el siglo XXI prolongan aquellas, de personas que Dios no era para ellos nada ni nadie. Y no ha habido momento de la historia donde ellas se hayan producido más muertes. Venga ya, hermanos, entonces rechacemos. No el que haya críticas a la Iglesia, que nos parece bien, o bueno, el que tengamos que estar con un cierto complejo de pensar que en nuestra historia solo ha habido los hechos así sobresalientes negativos. ¿Y quién no se da cuenta de tantos hechos positivos? Es injusto. Pero bueno, a lo que voy, ahí está el Señor. Ahí está su presencia. La llamamos real. El Señor tiene muchas presencias. La llamamos real para decir que es como más importante o más intensa, no sé, da igual. Lo que quiere decir real es que es verdadera, que no son engaños, que hay ese, lógicamente, acercarse a Él con espíritu de fe o pedir la fe para que cada vez entendamos que hay siempre un interlocutor a nuestras quejas, a nuestras peticiones, a nuestras alegrías, a pues, el pedir tanto por los demás y a reparar
tantas cosas como los seres humanos hacemos y de cuyos efectos nosotros somos los primeros que soportamos nuestros propios pecados. Sí, a Dios no le alcanzamos con nuestros males. El problema es que nuestros males caen sobre nosotros y el resto de la humanidad. Por eso es importante, por otro lado, para nuestro propio equilibrio, esa oración sencilla, profunda, de adoración a nuestro Señor sacramentado. Así que vamos a pedir de nuevo para que no solo no decaiga el número de los adoradores, sino que crezca, y también para que ese tiempo en que nosotros dedicamos al Señor nos llene y nos dilate el corazón. De este modo, estos 10 años de la apertura de la capilla de la adoración perpetua nos ayudará también a nosotros. Y una recomendación, hermanos: en Cuaresma hemos de pedir por los pecadores. Nosotros somos pecadores y tenemos que pedir por nosotros mismos, pero también por los pecadores en general, porque el pecado existe. Mejor dicho, existen hombres y mujeres que pecan. Y bueno, es importante, no el que estemos dando vueltas de una manera cansina a los pecados, pero sí a lo que eso supone. ¿Y cómo sería nuestra tierra si hubiera menos pecados, si hubiera más amor, si hubiera más misericordia, si hubiera más cariño de los unos para con los otros, si hubiera más servicio a los pobres, si hubiera un servicio más profundo a la justicia? El Papa Francisco, que ya sabéis que no tiene pelos en la lengua, hace unos días decía: cuidado con decir voy a dar limosna a la iglesia de dinero negro, decía él. Ya digo que usted no se para en mientes ni en barras. Cuidado con tratar de intentar como ganar la voluntad de otros con injusticias. Lo primero, lo que ya decía Isaías: ¿qué tipo de ayuno es lo que me ofrecéis? ¿Tambalearse como un junco? No, abre las prisiones injustas, las injustas. Ten piedad para con aquel que está desnudo, visita a los enfermos. Haz que las cosas cambien y no golpees de manera inmisericordia a aquel que es objeto de tu venganza. No, hermanos, hay otras cosas mucho más importantes que hacer en la Cuaresma. Acercarnos al Señor y decirle: aquí estoy, contigo quiero vivir este tiempo, una hora, media hora, lo que fuere, para que verdaderamente esta humanidad no se aleje de aquel que es fuente de agua viva, porque muchas veces, como en el pasado, ahora también estamos cavando cisternas que no tienen agua sino barro, y despreciamos las fuentes de agua viva. Que no sea así entre nosotros. Santa María, la Madre de los cristianos, auxilio nuestro, interceda por nosotros.